I was sitting in my living room watching television, and I prayed the prayer of salvation. I first accepted Christ in my bedroom by myself at about 2 o'clock in the morning. In my bedroom in Bouaké, West Africa. I came to Christ in Living Hope Lutheran Church and School. That's in Shakopee, Minnesota. I was in the back row of a little small country church in Malvern, Ohio. I accepted Christ when I was 5 years old in a small community church in Woodland Park, Colorado. At Trails End Ranch in Ekalaka, Montana. Cedar Falls, Iowa, in my parents' bedroom with my dad. At a youth conference in 2003 in Lincoln, Nebraska. I accepted Jesus when I was probably 6 or 7 in Des Moines, Iowa, at my home church. Sunday school at CMA Manatee, Puerto Rico. It was here in Trinity International Church in Paris. In 6th grade on a missions trip to Coney Island. I was in Community Heights Lions Church in Newton, Iowa in 1979 in the summer and gave my life to Jesus Christ. I was saved in my dad's truck while we were going to a softball game. I came to Christ when I was 4 years old, sitting on my mom's lap, and I asked her if I could bring my teddy bear to heaven with me. I was in a supermarket parking lot in Hamtramck, Michigan. I was at Sun Creek United Methodist Church in Allen, Texas. I was in Colombia at my mom's furniture store when I accepted Christ. Tampa Bay, Florida, Hillsborough County Jail as an inmate. I was in a really bad car accident in Butler, Missouri. Washington, D.C., 1971, in the back of a station wagon while the guitar player and the bass player were arguing about Christ. I was in front of my junior high school in 1978 when two guys walked up to in front of our school and asked me if I knew if I was going to heaven. I was riding around one day in the summertime. I heard the voice of the Lord. I pulled over to the right, I looked to my left, and there was a church there. I came in, they prayed for me, laid hands on me, and I've been saved ever since. Playing baseball in Washington State, hit the ground, concussion. So the next few games, my teammates were all being brothers about it, making sure I was okay, praying for me. And so I saw Jesus in them. And I was like, Jesus, I need you in my life again. I was saved in summer 1991 in Merced, California, at a local convenience store called Shop and Saved. I went there to shoplift, but Jesus got a hold of me that day, and I gave my life to Jesus Christ. Thank you. Bienvenidos a la Catedral de la Esperanza. Dios los bendiga. Mi nombre es Elías Rodríguez, me dicen Kimpi. Estamos aquí para celebrar. Irónicamente no pensamos en celebrar cuando pensamos en muerte, pero estamos celebrando la muerte de Cristo, de la libertad que nos da su muerte, ¿verdad? De que Él se sacrificó por nosotros, de que podemos tener la certeza de que podemos vivir plenamente, sin el miedo de que no hay nada al otro lado, ¿verdad? Podemos darle gloria y honra a Dios por eso. Oremos. Señor, gracias por tu sacrificio, Señor. Gracias por morir en la cruz por nosotros, de verdad. Si fuéramos matemáticos y pusiéramos en una balanza nuestro comportamiento, quiénes somos nosotros, y el sacrificio que hiciste, Señor, no hace sentido fiscal gastar ese regalo en nosotros, Señor. No somos merecedores de tu sacrificio, Señor. Y te damos gracias por tu gracia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder vivir agradecidos, Señor, de la cruz. De poder estar viviendo allí en el monte, en el momento de la crucifixión. Y celebrar, Señor, que nos amas tanto que mandaste a tu único Hijo para morir por nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Te alabamos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendijo me su amor.
adorando al Señor, si tienen su Biblia cerca, pueden ir al Salmo 22. Este salmo a mí me encanta porque, como sabemos, los salmos, lo que escribió David, escribieron cientos de años antes de que Jesús estuviera en la tierra físicamente. Y Jesús pasó exactamente todo lo que dice este salmo, paso por paso le dice en el salmo mesiánico. Y lo leemos bien. Y empieza con las palabras que Jesús después dice en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hallo reposo. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. En ti confían nuestros padres, confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Pero yo, gusano soy y no hombre, la gente se burla de mí, el pueblo me desprecia, cuantos me ven se ríen de mí, lanzan insultos meneando la cabeza. Confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que sea Él quien lo libre. Pero tú me sacaste del vientre materno, me hiciste reposar confiado en el regazo de mi madre, fui puesto a tu cuidado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, mi Dios, eres tú. No te alejes de mí porque la angustia está cerca y no hay nadie que me ayude. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Basán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como una teja. La lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros de presa me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos con satisfacción perversa. La gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Pero tú, Señor, no te alejes, fuerza mía. Ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de estos perros. Rescátame de la boca de los leones. Sálvame de los cuernos de los toros. Proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Alaben al Señor todos los que le temen, honrenlo, descendientes de Jacob. Venérenlo, descendientes de Israel, porque Él no desprecia, ni tiene en poco el sufrimiento del pobre. No esconde de Él su rostro, sino que lo escucha cuando a Él clama. Tú inspiras mi alabanza en la gran asamblea. Ante los que te temen cumpliré mis promesas. Comerán los pobres y se saciarán. Alabarán al Señor quienes lo buscan. Que su corazón viva para siempre. Se acordarán del Señor y se volverán a Él todos los confines de la tierra. Ante Él se postrarán todas las familias de las naciones. Porque del Señor es el reino. Él gobierna sobre las naciones. Festejarán y adorarán todos los ricos de la tierra. Ante Él se postrarán todos los que bajan el polvo, los que no pueden conservar su vida. La posteridad le servirá del Señor, se hablará a las generaciones futuras. A un pueblo que aún no ha nacido, se le dirá que Dios hizo justicia. Y ese pueblo somos nosotros. Y lo adoramos.
sacrificarte por nosotros. Eres glorioso, Señor. Ahora mismo estás en los cielos, Señor, siguiendo nuestra adoración. Jesucristo está aquí con nosotros, Señor, ayudándonos a adorarte, Señor. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. Te alabamos, te damos gracias, Señor, por esa gracia inmerecida, Señor, por tu sacrificio, por tu regalo, Padre. Dios les bendiga. Mi nombre es Oscar García y soy uno de los pastores aquí en la Catedral de la Esperanza. Les damos la más cordial bienvenida a este servicio de Viernes Santo. Definitivamente es un Viernes Santo muy distinto al cual esperábamos. Estamos enfrentando una realidad para la cual no nos habíamos preparado en muchas áreas de nuestras vidas, que nos tomó por sorpresa y que cambió nuestros planes. Y yo creo que hay algo del Viernes Santo que habla específicamente a esa realidad. Si nos remontamos de momento a aquel día, en aquel lugar, hace aproximadamente 2000 años, en Jerusalén, donde están ocurriendo estos eventos, creo que es fácil identificarnos de momento con estas personas que tenían una expectativa, tenían una esperanza, y de momento las cosas comenzaron a cambiar para mal. Muchas personas habían puesto su esperanza en Jesús. Tenían la expectativa que Él vendría a cumplir y a ser este Mesías tan esperado, este Rey que los vendría a liberar finalmente. Habían puesto esta confianza, esta esperanza, y de momento todo parecía desvanecerse. Y a su vez, sus mayores temores se estaban convirtiendo en realidad. Y allí, en medio de lo que está ocurriendo, está Jesús, Dios encarnado, y Él parece ser el único que está completamente consciente de lo que está ocurriendo. Allí se está cumpliendo el plan de Dios, este plan de redimirnos, este plan de salvarnos. Aún se ocurriría en una manera terrible, aún se ocurriría a través de una tragedia, porque allí estaba Jesús, enfrentando todo lo más terrible, lo más cruel que tenía el mundo, que tenía el mal para arrojar en su contra. Y en las palabras de Jesús, esas famosas 7 palabras, escuchamos y vemos algo del corazón de Dios. Y yo creo que nos pueden hablar de una manera especial hoy. Estas palabras que dichos de Jesús en la cruz están esparcidas en los 4 evangelios, y quisiera invitarlos a considerar lo que tienen para decirnos. La primera que vamos a ver se encuentra en Mateo 27, verso 46. Jesús se expresa de la siguiente manera: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Creo que es significativo que comencemos este tiempo de reflexión de estas palabras con este grito de desesperación, de lamento de Jesús, que lo hace citando las palabras del primer verso del Salmo 22. Durante su vida y ministerio, Jesús siempre fue sostenido por esta convicción de su íntima relación con el Padre. El Padre le había dicho: tú eres mi Hijo amado. El Padre siempre había estado con él y siempre le escuchaba. Al llegar a la cruz, a Jesús le ha tocado beber de un trago muy amargo. Los evangelios nos muestran claramente cómo Jesús experimentó el sufrimiento en todas sus manifestaciones: física, emocional y espiritual. Y al hacer eco de las palabras del salmista, Jesús está afirmando la realidad, la profundidad y la intensidad que puede alcanzar el sufrimiento humano ante la aparente posibilidad de ser abandonado por Dios. Fíjense que lo peor no era el dolor en su cuerpo,
aunque sabemos que era muy intenso. El dolor mayor no era ni las burlas o la violencia dirigida hacia él, aunque sabemos que eso lo lastimó. Lo peor era sentirse abandonado por Dios. Y lo único que puede hacer Jesús es clamar. Jesús no está haciendo teología aquí. Jesús no está en última instancia afirmando que Dios lo abandonó. Jesús está clamando a Dios. Le está dirigiendo la palabra y le está diciendo, te necesito. ¿Dónde estás? Y creo que al hacerlo nos da palabras para expresarnos cuando sentimos que no sabemos qué decir ni cómo decirlo. Afirma que cuando más desesperados estamos, cuando más profunda es nuestra necesidad, lo peor no es el dolor de la necesidad en sí, sino sentirnos abandonados, sentirnos que estamos solos. Pero aún en ese momento, esta afirmación de Jesús también nos invita a clamar, a gritar si es necesario. Porque aunque tal vez se siente que Dios no está, o que Dios lo había abandonado, Él sabía que no era así. Y es una invitación que nos hace, es un reto a confiar que Dios sí está presente, que jamás nos abandona, aun si nuestra circunstancia parece apuntar a lo contrario. Podemos llamar, podemos clamar, precisamente porque confiamos que nos escucha, confiamos que está ahí, que no nos ha abandonado, que está cercano. Confiamos que así como el Salmo 22 más abajo dice, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó, a nosotros también nos escucha. Esa es nuestra esperanza. La segunda palabra o frase la encontramos en Lucas 23, verso 34. Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí vemos a Jesús, el Hijo de Dios, el inocente, muriendo a manos de sus enemigos, muriendo a manos de un cruel imperio, siendo acusado por aquellos a los cuales vino a rescatar y a salvar. Y en medio de aquella tragedia, en lugar de ofrecer palabras de juicio o condenación, Jesús apela por su perdón. Hay una frase que usamos generalmente cuando vemos o escuchamos actos de extrema violencia o abuso. Decimos, eso no tiene perdón de Dios. Si hay algo que podríamos decir o pensar que no tiene perdón de Dios, es la injusticia de llevar a Jesús, el inocente, el Hijo de Dios, llevarlo a la cruz. Hasta cierto punto creo que podríamos entender o aceptar que eso se salga de la curva, que no hay forma de que eso se pueda perdonar. Sin embargo, nos sorprende otra vez la gracia y el amor de Dios en Jesús, quien no espera a que todo termine, no espera a la resurrección o mucho después de esto, sino que allí mismo, mientras están ocurriendo estas cosas, apela por su perdón, ofrece gracia. Y Jesús no le pone trabas, no le pone condiciones, solamente apela por su perdón. No como tratando de convencer a Dios de que cambie de parecer, sino precisamente mostrándonos el corazón de Dios a través de lo que está ocurriendo. Creo que esto dice algo acerca del amor y el perdón de Dios que nos alcanzó allí donde estábamos. Nos recuerda que si Dios es capaz de perdonar algo tan terrible como la cruz, es capaz de perdonarlo todo. De que nuestro pecado, no importa cuán oscuro sea, de que nuestra tumba, no importa cuán profunda sea, jamás está demasiado lejos como para que la gracia de Dios no pueda alcanzarla. Hemos sido perdonados.
El recibir y aceptar el perdón que se nos ofrece en la cruz es la invitación a caminar libres y a despojarnos de todo aquello que nos enreda en este mundo y a poner nuestra mirada en Jesús. Es imposible adelantar en nuestra formación espiritual si no creemos que hemos sido perdonados, que hemos sido limpiados y hemos sido nueva criatura. Y no es solo algo para nosotros, sino que se nos llama a extenderlo a todos. Es una invitación a unirnos a Jesús en esa oración y decir también, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La tercera frase se encuentra en Lucas 23:43. Jesús dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la cruz, en medio de todo lo que está pasando, Jesús tenía tiempo para uno más. Nada más y nada menos que uno de los criminales que está a su lado. Porque Jesús no muere como uno entre héroes. Jesús muere como uno entre criminales. No sabemos mucho acerca de este hombre. Lucas nos presenta a esta figura, este hombre, no nos da su nombre, no nos da tan siquiera la razón en particular por la cual está siendo crucificado, además de saber que era un criminal. No sabemos cuánto de Jesús había escuchado o cómo había respondido, no sabemos si le había interesado o no sabemos si le había dado por farsante. Pero lo poco que sabemos nos dice mucho. Porque allí este hombre reconoce su culpabilidad y reconoce la inocencia de Jesús. Pero mucho más impresionante es que allí reconoce el reinado de Jesús. De todos los momentos de la vida de Jesús, la cruz era la menos que parecía demostrar que Jesús era el Mesías. Era la menos que parecía mostrar que Él era el Hijo de Dios, el Rey, el escogido. N.T. Wright dice que tenemos que ponernos en la perspectiva de que en aquel momento para aquellas personas un Mesías crucificado era un Mesías fracasado. Los que habían creído que Jesús era ese Rey y habían puesto esas esperanzas en Él, allí en la cruz abandonaron todas estas esperanzas. Pero este hombre allí creyó. Allí le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús no le dice, lo siento, ya es muy tarde. Jesús tampoco le hace un examen doctrinal o teológico para saber si este hombre realmente entendía lo que estaba ocurriendo allí. Jesús le dice, el reino se ha acercado desde hoy mismo, no tienes que esperar mucho, desde hoy mismo ya vas a gustar del reino, vas a estar conmigo en el paraíso. En otras palabras, le da seguridad. Seguridad, porque Jesús está en control de lo que está ocurriendo. Jesús está en posición para dar seguridad. La cruz es la coronación del rey. Su reino ya se ha acercado, ya está aquí. La Biblia no lo dice, pero me gusta imaginarme que este hombre sonrió cuando escuchó las palabras de Jesús. Tal vez por primera vez en mucho tiempo. Ahí, aún en la cruz, en medio de gritos, de burlas, de violencia, hubo una sonrisa compartida entre Jesús y este hombre. Porque así es Dios. En medio de las situaciones más duras de nuestra vida, en medio de las dificultades más grandes que podemos enfrentar, Él tiene la capacidad y el deseo de redimirlas, de transformarlas para su gloria y para nuestro beneficio. Lejos de estar enfocado solo en lo que le estaba pasando a Él y lo que eso implicaba, Jesús tiene el tiempo para ganarse uno más. Y creo que esto, además de hablar de su gracia, su amor y su perdón, también nos habla de su intencionalidad. De que Jesús no está perdiendo su tiempo, está aprovechando cada momento, en este caso, cada momento para ganar
uno más, para que alguien más entre en su reino. Y yo creo que nos llama a ser intencionales también en nuestras vidas, a aprovechar cada momento, a no fijarnos solamente en lo que nos está ocurriendo a nosotros, sino cómo lo que nos está ocurriendo a nosotros Dios puede transformarlo, Dios puede utilizarlo para su gloria y para nuestro beneficio y para el beneficio de aquellos que están a nuestro alrededor. Todo esto porque estamos seguros en Él, guardados en Él. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. La cuarta palabra que vamos a ver se encuentra en Juan capítulo 19, verso 26. Y Jesús se dirige a María, su madre, y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Aquí en la cruz Jesús no solo parece estar interesado en apelar por el perdón de sus enemigos, ni en ganarse uno más para su reino, sino también está pendiente de las necesidades de aquellos más cercanos a Él. Allí frente a la cruz se encontraba María, esa madre que jamás abandona a su hijo. María, la cual al escuchar las palabras del ángel respondió: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquella que al presenciar lo ocurrido ante el nacimiento de Jesús, se nos dice que guardaba aquellas cosas en su corazón y las meditaba. Aquella que también al presentar a Jesús en el templo a sus 8 días, escuchó las palabras de Simeón decirle: una espada atravesará tu alma. María había sido una sierva fiel y todo se había cumplido. Y ahora frente a ella, su hijo cruelmente humillado, a punto de morir, una madre sintiendo aquella espada atravesando su alma mientras los clavos atravesaban las manos y los pies de su hijo. Y Jesús se asegura de allí, aun si con sus últimos suspiros, su último aliento, se asegura de honrar a su madre, asegurándole un lugar, asegurándole un futuro, asegurándole sustento. Y lo hace nada más y nada menos que invitando a aquel que llamaban su discípulo amado, su amigo más cercano. Jesús reorganiza las relaciones. María tendría un nuevo hijo, Juan tendría una nueva madre. Nace una nueva familia y el vínculo es Jesús. En un sentido, creo que Jesús aquí está comisionando también la iglesia para hacer una nueva familia donde las necesidades de uno son cubiertas por el otro y el vínculo que los une es Jesús. Y a través de nuestro mutuo servicio, Jesús suple todas nuestras necesidades. Jesús cuida de cada uno de nosotros. Madre, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. La quinta palabra la encontramos en el verso 28 del capítulo 19 de Juan. Y Jesús dice: tengo sed. La sed siempre la vemos como una imagen de necesidad. Y en la Biblia lo vemos como no solo una necesidad, sino como una necesidad de Dios. El salmista en el Salmo 42 dice que así como el siervo que busca las corrientes de aguas, así clama por Dios su alma. En el Salmo 63 dice: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua. Hay una sed más profunda que solo Dios puede saciar. Y hay una agua especial que solo Dios puede proveernos. En una de las conversaciones más conocidas de Jesús, habla con esta mujer samaritana y Jesús le dice que el que beba del agua que Él tiene para dar jamás tendrá sed. Sin embargo, allí en la cruz es Jesús el que tiene
sed. Es Jesús el que tiene su garganta seca. Es Jesús el que necesita desesperadamente de Dios. Aquel día sería Él quien voluntariamente experimentaría la sed más profunda en proceso, en camino a convertirse en aquella fuente de agua que salta para vida eterna, en aquel dador de esta agua viva. Jesús afirma otra vez la profundidad y la realidad de la necesidad del ser humano ante Dios. Y el primer paso, creo yo, camino a esa fuente de agua, es reconocer nuestra necesidad, es reconocer nuestra sed y recordar que por más que tratamos de saciar esa sed con aguas de otras fuentes, siempre terminaremos sedientos. Siempre terminaremos con más sed. Es una invitación a clamar al único que tiene esa agua, al único que puede saciarnos de verdad. Tengo sed. La sexta palabra la encontramos en Juan 19, versos 30. Y Jesús dice, consumado es, todo ha terminado. Dios no deja sus obras incompletas. Vemos desde el principio en Génesis que cuando Dios completó su obra de creación, descansó, se deleitó en lo que había hecho, porque era bueno, porque había terminado ese proceso de crear. Se trata de una obra completa siempre. Y aquí en la cruz, Jesús está completando, terminando la misión que vino a realizar, esa obra de redención. Y a la vez es una obra completada, pero también que prepara el escenario para un nuevo inicio, para una nueva obra, porque en la resurrección comienza esta nueva creación. Esta victoria sobre la muerte, esta victoria sobre los poderes del mal, victoria sobre el pecado y todas sus consecuencias. La obra en la cruz fue completa, pero Dios todavía está trabajando. Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando, poniendo las cosas en su justo orden, estableciendo su reino, trayendo su justicia y su paz. Jesús sabía que había vencido, sabía que había cumplido, había sido obediente hasta el final. Su misión había sido completada. Completó su obra y a la vez comienza una obra en nosotros. Por eso Pablo dice que aquel que comenzó esa obra en nosotros la terminará, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Sigue formando a Cristo en nosotros y lo puede hacer y puede completar esa obra porque allí en la cruz terminó su misión, terminó lo que vino a hacer. Consumado es, todo ha terminado. Y la séptima y última palabra la encontramos en Lucas 23, verso 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús ha expresado su angustia y este sentir que Dios le había abandonado. Jesús también ha apelado por el perdón de aquellos que le están trayendo este terrible mal. Jesús ha ganado uno más para su reino. Ha honrado a su madre, cuidando y proveyendo para sus necesidades. Ha afirmado su necesidad de beber del agua que solo Dios puede dar. Y finalmente ha afirmado completar su obra. Lo único que queda por hacer es entregarse en las manos de aquel Padre que le sostiene. Aquel que aunque en la angustia puede sentirse lejano, jamás lo había abandonado. Aquel que escucha su apelación por el perdón de aquellos y extiende su gracia y misericordia. Aquel que recibe en su casa al pecador arrepentido, aun si con su último suspiro reconoció al verdadero Rey. Aquel que había elegido a María para llevar
en su vientre al Hijo amado y cuidarlo con todo el costo que eso implicaría. Aquel que haría brotar ríos de agua viva y saciaría su sed. Aquel que como el gran Padre amoroso recibe con brazos abiertos a su Hijo y lo exalta hasta el lugar de mayor honor. En la cruz, por medio de sus palabras, vemos a un Jesús que en la angustia y el dolor tiene su mirada puesta en Dios, en quién es Él y en lo que vino a hacer. Y cuando faltan las palabras, como muchas veces nos pasa a nosotros, utiliza la escritura para expresarse. Expresa lo terrible de la condición humana y a su vez la grandeza del amor de Dios. Está absorbiendo todo lo que el mal tiene para tirar en su contra, para arrojar sobre él. Y lo transforma. Lo transforma en algo hermoso, en gracia, en perdón, en seguridad, en cuidado hacia todos. En la cruz nos lamentamos con Jesús. Somos perdonados por Jesús. Somos seguros en Jesús. Somos cuidados por Jesús. Estamos sedientos con Jesús. Somos completados en Jesús y nos entregamos junto a Jesús. La cruz es fea y es hermosa. Tan fea como el pecado y tan hermosa como el amor divino. Porque solo Dios puede tomar algo tan terrible como la cruz y convertirlo en algo tan hermoso y maravilloso como la cruz. Les invito a orar. Dios, en un día como hoy, miramos a la cruz, pero también te escuchamos desde la cruz. Y en tus palabras vemos y escuchamos cómo eres. Allí se nos es revelado este Dios que en lugar de destruir a sus enemigos para cumplir su propósito, muere en sus manos y muere extendiendo perdón y gracia, muere dándole la bienvenida al reino a aquellos que lo afirman, aquellos que lo aceptan. Desde allí cuidas de nuestras necesidades. Desde allí también muestras lo profundo que puede sentirse nuestro dolor, nuestro sufrimiento, nuestra necesidad. Pero a la vez afirmas que este Dios que desde nuestra perspectiva en momentos se puede sentir como que está lejano o como que las cosas se han salido de su plan o de sus manos, siempre está en control y siempre está cerca. Este Dios al cual desde el momento más oscuro y de desesperación podemos clamar, podemos gritar, podemos afirmar nuestra necesidad. Pero también podemos confiar en la seguridad del perdón que se nos ha dado. La seguridad de que se nos ha invitado a vivir en tu reino. Y la seguridad de que nos podemos entregar en tus manos. Que nos podemos entregar en tus manos sabiendo que estás con tus brazos abiertos, esperando, deseoso de abrazarnos. Te adoramos y te damos gracias por tu sacrificio. Te damos gracias por la cruz,
porque allí en medio de lo terrible, en medio de la tragedia que estaba ocurriendo, en medio de sentir que las expectativas y las esperanzas se desvanecían, tú estabas cumpliendo, tú estabas haciendo lo necesario para salvarnos, para darnos una nueva vida, para reconciliarnos contigo. Y te damos gloria y honra a ti. Sigue hablándonos en medio de esta situación que estamos viviendo y que hoy más que nunca la cruz y tú en ella hablen y podamos escuchar lo que tienes para decirnos y seamos sostenidos y guardados por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor. Todos juntos adorándote aquí, Señor, en este live stream. Queremos decirte que eres la razón de nuestro ser, Señor. Es la pasión que arde en nuestro ser, Señor, porque estamos tan agradecidos por el sacrificio de tu Hijo. Gracias por darnos, Señor, por prestarnos aquí un tiempo, Señor, para que podamos acercarnos a ti, Señor.